Hola chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con estas exposiciones de las clases para la plataforma de Manhattan School para YouTube, para que ustedes puedan entrar a checar la información nuevamente cuando les queden alguna duda, repetirlos, verlos todas las veces que sea necesario para que tengan muy buenos exámenes, ¿ok? Vamos a empezar hoy con la clase de ética. Esta clase de ética nos habla sobre los valores que a través de la historia la sociedad ha ido implementando, ¿sí? Y lo que vamos a ver son conceptos. Los conceptos, vamos a ver concepto de ética, de lo que es de la filosofía, concepto de lógica, de estética. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy de ética. Ok, vamos a empezar con lo que es el primer concepto, que es la ética, ¿ok? La ética es la rama de la filosofía, de hecho es una parte de la filosofía y que trata de determinar lo que es bueno para el hombre o lo que es malo para el hombre. Qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? Es un examen de conducta humana, en realidad, de las debidas relaciones del hombre con sus semejantes. Necesitamos enseñarnos a poder determinar cómo relacionarnos con nuestra demás sociedad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cada sociedad tiene diferentes tipos de ética. O sea, por ejemplo, la sociedad musulmana, la sociedad anglosajona o la sociedad africana o los latinos, tenemos un diferente tipo de ética en la que los valores para unos son diferentes que para otras partes del país o del mundo en realidad. Entonces, la ética es lo que más... es la que nos da el sentido práctico para la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin ética, pues este mundo haríamos como que a la deriva la sociedad humana. Entonces, vamos a ver el siguiente concepto, que es filosofía. ¿Qué es la filosofía? Vamos a relacionar la ética con la filosofía. La ética se define como la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, otra vez, a partir de los enlaces de establecer la bondad o la maldad en los actos de los seres humanos. La filosofía tenemos otro concepto un poquito más diferente, pero acuérdense que la ética viene de la filosofía, parte de la filosofía. Entonces, la filosofía significa amor a la sabiduría, que se entiende como la búsqueda de las causas supremas que a su vez permite adquirir ideas, principios y valores a lo largo de la vida para tomar una postura frente a los hechos cotidianos a lo que se enfrenta el ser humano. El estudio de la filosofía implica percatarse de las diferentes maneras de percibir el universo, una toma de conciencia del peculiar modo que lo rodean, constituyendo una cosmovisión. Bueno, tenemos dos conceptos que es la filosofía y la ética. En realidad no puede haber mucha diferencia porque una parte de la otra, ¿sí? Aunque nada más la ética nada más nos define lo que es lo bueno y lo malo en una sociedad determinada para el ser humano. Entonces podemos decir que no hay diferencias, pero la ética simplemente se basa a una sola parte de lo que es la filosofía. Ok, vamos a continuar con el nuevo concepto que tenemos, que es lógica. La lógica se aplica en muchos diferentes ámbitos de la vida. Se aplica tanto, no sé si han oído hablar algunos de ustedes de lo que es la lógica matemática. ¿Qué es la lógica matemática? Bueno, la lógica matemática es pensar qué resultado podemos obtener de algo, de un problema. Simplemente con el puro pensamiento podemos determinarlo y eso es por lógica, ¿sí? Por lógica podemos deducirlo. Bueno, la palabra lógica deriva del estudio de los griegos, que es la palabra logos, que significa pensamiento, idea, espíritu, razón. Entonces, el fundador de esta disciplina filosófica fue Aristóteles, que decía que yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Quien escribió el Organon, que es un libro, o es un compilado de libros que consta de 6 libros precisamente, que son el instrumento para realizar la investigación científica. Acuérdense que dentro de la investigación científica tenemos diferentes puntos, métodos, para poder llegar al resultado o a la comprobación de un experimento
por medio de la metodología científica. La investigación científica se basa en la metodología científica. ¿Por qué? Pues porque tenemos que llevar un cierto procedimiento y la metodología científica lo que hace es darnos ese procedimiento para la investigación científica. ¿De qué se trata esta disciplina, lo que es la lógica? Bueno, la lógica en realidad es el proceso de razonamiento y pensamiento. Tenemos que pensar razonadamente para poder llegar a la lógica de un concepto. Es decir, trata de pensar en una forma clara y correcta, ¿verdad? La lógica es la simbolización del lenguaje, lo que nos permite examinar con facilidad las formas. Concretamente, la lógica estudia la relación con un razonamiento o un argumento. Si yo les dijera, si me aviento de este piso por lógica, me voy a lastimar y tal vez hasta muera. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un razonamiento, eso es un pensamiento y no se basa en la experimentación, simplemente lo deducimos lógicamente. ¿Sí me explico? En las matemáticas también tenemos una lógica, la lógica matemática. Bueno, entonces el concepto de lógica es un concepto muy concreto, muy sencillo de explicar. Tenemos que razonar para poder llegar a determinar la lógica de un procedimiento, de un análisis de la investigación científica. Entonces tenemos el siguiente concepto que tenemos en esta materia de ética. Vamos a hablar sobre la estética. Bueno, la estética en realidad tenemos una cosa, una persona, un animal, una pintura, tiene que tener cierta estética, ¿sí? Una estética, la disciplina también parte de la filosofía. Acuérdense que todo esto, todo lo que es la ética viene dentro de la filosofía, ¿sí? Entonces estudia la belleza, la estética, precisamente por eso se llaman, los salones de belleza se llaman estéticas, porque precisamente van para poder arreglarte o ponerte más bella, ¿verdad? O más bellos a los hombres. Especialmente en lo que incluye el estudio de la naturaleza, del gusto, de las normas de juicio estético. La estética es una disciplina axiológica. ¿Qué quiere decir? Que en ella están presentes valores como la armonía, la equidad y la forma y distribución. Una de las expresiones de la estética muy apreciadas por el hombre es la pintura. Anoche veía precisamente una película de Frida Kahlo con Salma Hayek, donde ella no expresa belleza en realidad en la pintura, pero sus cuadros te transmiten algo y la transmisión de sentimientos también es parte de la estética, ¿sí? No nada más es pintar bonito o una mujer guapa o bonita o un hombre muy guapo, muy atractivo, no. La belleza o la estética tiene que encajar en diferentes ámbitos, no nada más en el ámbito de la belleza. O sea, tú puedes ver un animal que tú dices no es guapo, o sea, obviamente no es guapo, pero es un animal bello. Y hay animales feos que te transmiten algo de belleza. ¿Sí me explico? Entonces, la belleza se relaciona con las ciencias naturales porque habla sobre la vida, sobre la naturaleza, y se relaciona también con la sociología, con la psicología. La psicología nos menciona que debe de llevar una cierta estética porque los sentimientos tienen que ser estéticos o bellos para que puedan vivir en una persona y estar una persona bien con su alma, con su espíritu, con sus ideas, con su mente. Eso es lo que sería la belleza psicológicamente hablando. En las matemáticas llevamos una estética, pero en las matemáticas más bien es porque, por ejemplo, un diagrama, si hablamos de lo que son dibujos matemáticos, si hablamos de lo que son gráficas, si hablamos de lo que son dibujos industriales, entran dentro de las matemáticas. ¿Por qué? Porque tienen que tener una proporción,
tienen que tener, un tamaño que no debe de ser desproporcionado. ¿Sí me explico? O sea, la proporción tiene que ir en base a todo el contexto de la imagen que nos está dando. Ok, la pintura interviene, por ejemplo, en la geometría y pues, como les mencionaba, es por la divina proporción. O sea, la proporción tiene mucho que ver con las matemáticas y obviamente con la estética. Tenemos lo que son los códigos morales como siguiente punto a tratar en esta clase. Los códigos morales nos hablan de que hace muchos años se empezaron a poner códigos, no nada más de ahorita, estamos hablando de la época de la prehistoria, donde apenas empezaban los primeros seres humanos. Tiene que haber una cierta moralidad para que una sociedad pueda convivir, o pueda desarrollarse, o pueda crecer, ¿sí? Por ejemplo, tenemos lo que son normas o códigos, las acciones concretas de los humanos en todas las comunidades, en todos los pueblos, en todas las sociedades o culturas, encuentran prescripciones y prohibiciones que definen la moral. Si nosotros hablamos de moral, la moral de México, por ejemplo, del país de México, es muy diferente a la moral del país anglosajón como los Estados Unidos. La moralidad de Estados Unidos es mucho más abierta que la de un país latino. ¿Sí me explico? La moralidad, por ejemplo, también de los europeos es muy distinta a los americanos, o sea, incluidos los latinos, obviamente, porque estamos en el continente americano. Entonces, nosotros podemos cambiar la moral a través de la historia. Hay cosas que antes, si nos vamos a la moral, si nosotros hablamos sobre lo que es la virginidad, antes entraba dentro de que no tenías moral cuando perdías la virginidad sin estar casada. Ahora no, ya es algo muy común no ser virgen cuando te casas, tener relaciones antes del matrimonio, es más, vivir en unión libre si quieres primero, para ver si funciona la unión de estas dos personas y decir después me caso. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos ver cómo la moral ha ido cambiando a través de la historia, ¿sí? La moral ha ido, los códigos morales que conocemos hoy, nos podemos determinar como moral y ética, que ya coincidimos en el punto de, ya coincidimos en el punto de ética, lo que es la ética, y ya vimos lo que es un código moral, ¿sí? Los códigos morales existen desde la misma existencia de los seres humanos o de la sociedad humana. Empezamos a permanecer en cambios, no podemos permanecer sin cambiar a través de la historia. De hecho, antes no existían los matrimonios y teníamos una moral no existente, se podría decir, pero teníamos ciertas reglas delante de los demás, ¿ok? Entonces vamos a cambiar al tema de la diferencia entre ética y moral. La diferencia entre ética y moral es que la moral se refiere al conjunto de normas y principios que se basan en la cultura y las costumbres de una sociedad o de un grupo determinado. Por otro lado, la ética es el estudio de la reflexión sobre la moral, por lo que permite que el individuo pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Y la moral no, la moral te la determina la sociedad como tal. Yo puedo decir, está mal esto o está mal aquello, eso es ética, pero la moral está determinada por toda una sociedad en la que si yo no estoy dentro de esos cánones de moralidad, pues se me va a ser criticada o señalada. ¿Sí me explico? Como antes eran señaladas las personas gays, las lesbianas o las personas transgénero. ¿Por qué? Porque dentro de la moral de la sociedad no podíamos decir que estaba bien visto. De hecho, tenían que huir muchas veces y irse a vivir a otras partes. Entonces, una forma de identificar fácil la diferencia entre la ética y la moral es recordar que en general los valores morales los dicta cada sociedad de una época determinada. Pero la ética, esta es la razón por la que la moral puede ser diferente en cada tiempo, ¿sí? Y que aún en una misma sociedad esta cambia a través del tiempo. México ha cambiado su moral a través del tiempo, a través de los años. Entonces, esto es lo que tenemos, una parte de lo que es la moralidad o la moral y la ética, ¿sí?
En otras palabras, la ética también puede ser definida como el estudio de la moral. O sea, la moral puede entrar dentro de la ética. Entonces, la teoría racional es de cómo actuar en una sociedad y la moral es la forma en que actuamos en comportamiento, el comportamiento debido, el hábito que tenemos para poder hacer las cosas. La ética tiene que ver más con la teoría y la moral tiene que ver más con la práctica. Esa sería una diferencia grande que tenemos que tener consciente de lo que es la moral y la ética, o las diferencias entre moral y ética, ¿sí? Entonces, chicos, esto es todo por hoy, nos vemos para la próxima.